Organigrama. ¿Qué es? Un organigrama muestra la estructura interna de una organización o empresa. Los empleados y sus cargos se representan con rectángulos y otras figuras. A veces incluyen fotos, información de contactos, correos electrónicos o enlaces de páginas web, iconos e ilustraciones. Las líneas rectas o con un ángulo de 90 grados unen los niveles. Las ventajas: organización de los departamentos, división del trabajo, visión gráfica de las funciones de la empresa, herramientas y elementos que lo componen. El organigrama está conformado por rectángulos, cuadrados o círculos unidos por líneas horizontales y verticales. Los rectángulos representan los órganos o cargos de la organización, mientras que las líneas representan los canales de comunicación o relaciones funcionales o formales. ¿Cómo elaborar un organigrama? Estructura funcional. Se organiza la empresa por departamentos que atienden a las diferentes tareas de la empresa. Estructura por producto. Cada uno de los productos que posee la empresa tiene su propia jerarquía. Estructura por tipos de cliente. La organización de la empresa se plasma en función de los diferentes que posee la empresa. Estructura geográfica. La empresa se organiza en funciones de los territorios que se abarcan. Las empresas de venta suelen estructurarse en esta forma. Esquemas. Un esquema es una representación gráfica que se utiliza para expresar los conceptos principales de una temática con el fin de comprenderlos o estudiarlos. Suele realizarse tras la lectura y el subrayado de las ideas principales de un texto, y resulta una manera simple y clara de analizar y organizar conceptos a través de las palabras y recursos gráficos. El esquema es una herramienta de estudio y de organización de la información sumamente útil, ya que una de las visiones general del tema a estudiar a través de una síntesis y permite al lector memorizar de manera visual las ideas principales. ¿Cómo elaborarlo? Lea el texto detenidamente, identifique cuál es el tema principal, anote las ideas principales y secundarias, busque la relación entre ellas, redacta un borrador o un mapa mental, lee y pruebe que se entienda, pásalo a limpio. Ventajas: lectura de calidad, correcto subrayado, optimización del tiempo, memoria visual, se estudia escribiendo, se evita la memorización, repaso final. Elementos que la componen. Conceptos: se encierran en figuras que se denominan nódulos, líneas. Unen los diferentes nódulos, palabras conectoras, se ubican sobre las líneas y establecen cuál es la relación que une a los conceptos. Cuando pensamos en un mapa conceptual, vienen a nuestra mente muchas imágenes e ideas. Es un organizador visual de conceptos relacionados entre sí, en torno a una idea o tema central. Sus principales elementos son una pregunta de enfoque, un concepto o idea central, conceptos derivados de la idea central con conectores o enlaces frases o palabras enlace. En primera instancia debemos plantearnos una pregunta de enfoque que especifique un problema a resolver o el tema a desarrollar en un ejemplo concreto. La pregunta puede ser ¿cuál es el concepto de formación en el modelo universitario UMD? De la pregunta de enfoque es preciso extraer un concepto o idea principal que debemos colocar en la parte superior de nuestro espacio de trabajo, ya sea en un cuaderno, en un bloc de notas o digitalmente. Teniendo en cuenta, el mapa conceptual es un diagrama que ayuda a entender un tema en específico al visualizar las relaciones entre las ideas y los conceptos. Por lo general, las ideas son representadas en otros estructurados jerárquicamente y se conectan con palabras enlace sobre las líneas para explicar relaciones. Estos mapas conceptuales se ven demasiado en temas académicos y empresariales. Un diagrama de persuasión es el que está dentro de la categoría de cuadro de sinopsis. Persuadir es convencer. Cuando se elabora un texto argumentativo, un ensayo, comentario crítico, un discurso, el mapa de persuasión está diseñado para explicar el tema alusivo. Este permite elaborar una visión amplia del concepto a desarrollar. Los elementos a tener en cuenta son: primer recuadro, la tesis o idea central.
Y por lo general, en el segundo recuadro, esta idea central es la que debe estar justificada y acompañada siempre de tres o más razones, respondiendo el por qué sí o el por qué no de estas tres razones. El por qué sí siempre va a ser el argumento y el por qué no es el contraargumento, explicados en un párrafo y acompañados por un ejemplo para dar mayor visión. Y por último, se debe brindar la conclusión, la cual nos ratifica y se convence lo planteado por la tesis o la idea. El diagrama jerárquico es un recurso gráfico utilizado como estrategia cognitiva para ayudar a organizar y estructurar las relaciones entre las diferentes partes de un sistema. La jerarquía, por lo tanto, supone un orden descendente o ascendente. El diagrama jerárquico permite descomponer un sistema determinado en varios niveles. La clasificación de estos estratos se hace con relación al valor del elemento o concepto que aparece dentro del diagrama, cada uno con un nivel de complejidad y valor menor a mayor, dependiendo del caso. Una cadena de secuencias es un organizador de izquierda a derecha, mediante recuadros con texto unido entre sí por una línea, o bien mediante flechas, une eventos o fases cronológicamente. ¿Cuáles son los organizadores secuenciales? Los organizadores secuenciales disponen los eventos en orden cronológico. Este tipo de organizador es útil cuando los eventos tienen inicio y final específicos. También es apropiado para causa y efecto.